Hola, buenos días. Soy Marilixa Peña y hoy continuamos con un estudio más de la palabra hijos. Vamos a ver la parte 2 hoy del estudio de la palabra hijos. Y el texto original que estamos viendo del estudio es Éxodo 12:41, Éxodo 13:3 al 4, Éxodo 14:1 al 21, Éxodo 15:22-27. Todos esos textos hablan de Moisés y Aarón y los hijos de Israel salieron de Egipto, entraron en medio del Mar Rojo en seco, teniendo las aguas por muro. Perdón, ese es el texto o esos son los textos que estamos estudiando para este estudio de cuando Moisés y Aarón y los hijos de Israel salieron de Egipto. Ya vimos la palabra Moisés, ya vimos la palabra Aarón y ahora estamos viendo la palabra hijos. Esta es la segunda parte del estudio de la palabra hijos. El primer estudio de la palabra hijos, que es el número 1121 en el diccionario bíblico Strong y la concordancia Strong y la Biblia interlineal del Dr. Green, con ese número 1121 lo va a encontrar. En la primera parte vimos a Zacarías 4:14, donde dice que esos hijos son los dos ungidos de Jehová. También vimos a Isaías 51:12, donde dice que el Hijo del Hombre es como heno. Cubrimos esa parte. Ahora vamos a continuar con Deuteronomio 1:39. Perdón, pero las alergias me siguen molestando. Éxodo 1:39. Ok. En Éxodo 1:39 vamos a leer la palabra para comenzar allí. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra dice: y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, a la tierra prometida, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Jehová está hablando, perdón, Jehová está hablando aquí al pueblo de Israel en el tiempo de Moisés y Aarón. Cuando Jehová está hablando este texto, prácticamente el pueblo de Israel que había salido de Egipto habían perecido todos en el desierto. Entonces los niños que aquí dice Jehová, vuestros niños, los niños que no sabían, dicen, ni lo bueno ni lo malo, o sea que estaban pequeños, todavía, pequeños físicamente y pequeños espiritualmente o pequeños de entendimiento. Dice, vuestros niños de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá o a la tierra prometida, porque a eso se está refiriendo. Perdón. Esos niños que entraron a la tierra prometida es la generación que la Biblia dice que entró con Josué. Josué fue el que metió esta generación a la tierra prometida y luego la Biblia dice que esta generación le fue fiel a Jehová junto con Josué. Dice que todos ellos fueron fiel hasta que murió Josué y murió toda esa generación. Y luego dice que se levantó otra generación atrás de ellos y esa generación también hizo lo malo delante de los ojos de Jehová.
hicieron lo malo igual que sus padres o sus antepasados. En pocas palabras, la Biblia prueba, perdón, la Biblia prueba que la Biblia prueba que las personas no tan fácil podemos obedecer al Señor simplemente con que se nos, vamos a decirlo así, se nos hable de la palabra de Dios así superficialmente. Se necesita un liderazgo, un grupo de hombres y mujeres para que sirvan de líderes como cabeza, para que el pueblo siga la palabra del Señor y la obedezca. Por eso es que la Biblia dice que la generación que Josué tomó, ellos sí entraron a la tierra prometida con Josué y le fueron fieles a Josué, a Jehová, perdón. Pero ¿por qué le fueron fieles a Jehová? Porque tenían a Josué de líder, que Josué era obediente a la palabra. Entonces era lógico que teniendo un líder obediente a la palabra, era lógico que ellos iban a seguir a su líder, obedecían también a su líder. Entonces era lógico que iban a entrar a la tierra prometida, porque entrar a esa tierra prometida quiere decir entrar a un espacio, no es a un pedazo de tierra, literal, sino es a un espacio, a un espacio de, primeramente de tabernáculo, porque tierra en la Biblia, en el Antiguo Testamento, quiere decir el tabernáculo. Tierra también quiere decir una persona donde se escribe la palabra del Señor o donde se predica la palabra del Señor. Entonces está hablando de un grupo de personas que no saben Biblia y que allí se predica la palabra para aprender la palabra. Tierra también tiene que ver, como tiene que ver con el tabernáculo, también tiene que ver con el sacerdocio o el área sacerdotal. Entonces, aquí se nos deja ver que dice, vuestros niños entrarán en la tierra prometida, le dice Jehová al pueblo de Israel, que salió de Egipto con Aarón y Moisés. Entonces, estos hijos de Noé, porque estamos estudiando el texto de los hijos de Noé, esta palabra hijos 11:21, porque en la Biblia hay varios hijos, ¿ok? Con varias definiciones. No todos los hijos, cuando la Biblia dice los hijos de fulano o hijos de mengano o hijos de esto, no todos los hijos quiere decir, perdón, quiere decir el número 11:21. O quiere decir esta definición, no. Hay varias palabras hijos con varias definiciones. Pero en este caso, que es el que estamos hablando, en este caso la palabra hijos se refiere a los dos ungidos, se refiere al Hijo del Hombre, perdón, que en este caso el Hijo del Hombre se está refiriendo a Cristo. Luego lo vemos aquí donde dice que los hijos sí entrarían en la tierra prometida, que fueron los que entraron con Josué. Entonces, estos hijos o Cristo o estos dos ungidos, que son los dos testigos, son un grupo
de hombres y mujeres, ¿ok? Esta palabra es bien importante porque Noé, por eso el texto dice que Noé era perfecto en sus generaciones porque tuvo 3 hijos o 3 grupos de personas espiritualmente hablando. Y esos son los 3 hijos o son los 3 grupos que se ocupan para comenzar el templo de Cristo otra vez. ¿Se acuerdan de aquel pasaje de cuando Cristo dijo, destruid este templo, refiriéndose a él mismo? Y dijo, y yo lo levantaré otra vez en 3 días. Esos 3 días son 3 diferentes grupos de gente, o 3 creaciones, o 3 generaciones. ¿Ok? Entonces es necesario pues que entendamos que esta palabra de los 3 hijos de Noé es bien importante en lo que se refiere a nosotros porque está hablando también de los 2 ungidos de Jehová, que son, que son los 2 Cristos. Acuérdense, la primera venida de Cristo es un Cristo, la segunda venida de Cristo es otro Cristo. Es el mismo Cristo en el sentido del Evangelio, en el sentido de la palabra, en el sentido de, vamos a decirlo así, de trabajo de la obra. Pero son 2 diferentes generaciones. ¿Ok? Entonces, de la misma manera, así ahorita estamos esperando esta segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. En la primera venida de Cristo era una generación. Ahora en esta segunda venida de Cristo, pues es otra generación. Y bueno, aquí el Señor nos deja saber que estos niños, la descendencia de los que salieron de Egipto, fueron los que entraron con Josué a la tierra prometida. Ahora vamos a ir a ver en Isaías capítulo 49. Isaías 49. En Isaías 49, Isaías 49, 8 al 21, prácticamente es casi todo el capítulo. Vamos a verlo. Isaías 49, 8 al 21. Isaías 49, versículo 8 al 21. Lo voy a hacer leído para que entendamos más del texto que se está hablando. Y dice la palabra. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Solo para empezar de allí, estamos leyendo un texto que tiene que ver con el pueblo de Israel. Cuando hablo de Israel estoy hablando de todas las 12 tribus, ¿ok? Más las 2 de José, que son 14. Este texto se está refiriendo a después de la destrucción de Nabucodonosor, ¿ok? El rey de Babilonia.
asoladas heredades, versículo 9. Dice, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, decid, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. Versículo 10. No tendrán hambre, ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Y luego dice, y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. Versículo 12 dice, he aquí, estos vendrán de lejos, y he aquí, estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. 13. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Versículo 14 dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Versículo 15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Pregunta Jehová. Dice, aunque olvide ella, dice Jehová, yo nunca me olvidaré de ti. Le está diciendo a Sión. Versículo 16 dice, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. 17. Tus edificadores vendrán aprisa, tus destructores o destruidores y tus asoladores saldrán de ti, de Sión, dice Jehová. O sea, saldrán para siempre de ahí. 18. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. 19. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos, dice Jehová. Versículo 20. Dice, aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Venimos al texto. Todo lo que hemos leído tiene que ver con Sión, ¿verdad? Ahora venimos al texto. Y dice Jehová en el texto. A Sión le habla y le dice, tú Sión dirás en tu corazón, ¿quién engendró a estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Pregunta Sión. ¿Ok? Entonces, aquí Sión dice que ella había sido privada de hijos. ¿Ok? En pocas palabras, no había tenido hijos. Bueno, sí tuvo hijos. Sión tuvo hijos y de acuerdo a todo lo que Jehová explica aquí, le dice que el lugar será estrecho porque el uno al otro le dirá apártate porque no cabemos. O sea, te está hablando de una cantidad de gente enorme. Entonces Sión sí había tenido hijos, solo que los perdió todos en el tiempo que fueron prisioneros a Babilonia,
cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén, la invadió, le prendió fuego y a los príncipes de Judá y reyes de Judá los llevó prisioneros. Entonces de eso está hablando el texto. Entonces aquí ella dice que había sido privada de hijos. Esta palabra hijos aquí en este texto se está refiriendo a la misma palabra hijos 11:21, número 11:21 en el diccionario bíblico, y se está refiriendo a hijos ungidos de Jehová. Específicamente está hablando de los dos ungidos de Jehová, o está hablando, perdón, de los dos testigos de Jehová. Entonces, perdón, está hablando de hijos que tienen que ver con la palabra de Jehová, hijos que tienen que ver con el tabernáculo, hijos que tienen que ver con el templo de Jehová, hijos que tienen que ver con la ciudad de Sión, ¿ok? Hijos, lógicamente, estos hijos también tienen que ver con la generación que Josué introdujo a la tierra prometida. Estos hijos, Sión se hace la pregunta, dice, ¿dónde estaban estos? Porque ¿quién engendró estos hijos? Porque yo había sido privada de hijos. Sí fue privada de hijos, porque los hijos no es que no sabían Biblia o palabra del Señor, sí sabían, porque de esos hijos estamos hablando de Daniel, de todos esos generación de Jeremías, Isaías, Ezequiel, y también de los reyes de Judá, que fueron prisioneros a Babilonia. No está hablando de que no sabían Biblia, sí sabían Biblia, pero no sabían suficiente, no entendían. Cuando digo saber no me estoy refiriendo a saberse de memoria la Biblia y repetirlo como si fuera un loro, un perico que repite las cosas. No, porque una persona puede saberse toda la Biblia de memoria y eso no quiere decir que la entiende. Está hablando, Jehová mismo explica, después que el pueblo fue prisionero de Babilonia, Jehová habló en varios pasajes donde dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Él dijo la palabra falta, o sea que le faltaba conocimiento de la palabra. No es que no tenían conocimiento, sí tenían, pero no era un conocimiento suficiente para poder liderar una nación o un continente o un imperio bíblicamente hablando, porque estamos hablando de liderar un continente no pastoralmente. Estamos hablando del reino de Jehová, entonces está hablando de reyes y reinas, príncipes y princesas, ¿ok? Entonces, la generación que entró a la tierra prometida, a través del trabajo de Josué, ellos fueron fieles porque Josué era una persona bien entendida en la palabra. Acuérdense que Josué se formó con Moisés. Y la Biblia dice que Moisés le fue fiel a Jehová en toda su casa como siervo. Pero entonces Josué se formó con Moisés. Era lógico que tenía suficiente entendimiento para introducir a esa generación a la tierra prometida. Pero lo que pasaba era que esa generación que entró con Josué a la tierra prometida, tenían ellos que haber hecho un trabajo arduo de producir otra generación que viniera atrás de ellos, bien educados en la palabra, y esa generación tenía que trabajar también la palabra y obedecerla. Y la otra generación que viniera detrás tenía que hacer lo mismo, y la otra lo mismo, y la otra lo mismo, hasta llegar al tiempo de Isaías, Jeremías. Entonces ellos hubieran tomado el reino, no lo hubiera tomado Nabucodonosor. Ellos lo hubieran tomado y hubieran quedado ya como reyes y reinas de Jehová, ¿ok? Príncipes y princesas de Jehová. ¿Por qué? Pues porque tenían el entendimiento suficiente para gobernar ese reino de Jehová específicamente.
pero no lo tenían. Entonces, al no tenerlo, Jehová levantó, por decir así, a Nabucodonosor, que era siervo de Jehová, ¿ok? Siervo de Jehová, no tenía nada que ver con la palabra de Jehová, pero sí era siervo de Jehová en sentido de trabajo. Entonces Jehová levantó a Nabucodonosor. Nabucodonosor vino contra el pueblo, ¿ok? Contra los príncipes, princesas y todos ellos, y le prendió fuego a Jerusalén, quemó la ciudad, ¿ok? De Jerusalén, y a todo el pueblo, los príncipes, princesas, reyes, todos los que estaban allí, los llevó prisioneros a Babilonia. Prisioneros mentalmente, prisioneros de entendimiento, porque no entendían suficiente Biblia, por eso perecieron. Jehová lo explica en la palabra. Entonces, aquí Sión hace la pregunta y dice, ¿quién engendró esto? Bueno, en realidad, vuelvo y repito, creo que Sión misma, la ciudad de Sión, engendró estos hijos. No es una cuestión de falta de engendrar, sino es una cuestión de falta de entendimiento. O sea, hijos sí habían muchos, pero no tenían el suficiente entendimiento para decir, oh, pues nosotros somos los que tenemos que tomar este reino que Jehová nos está entregando y tenemos que liderar este reino, levantar estas bases de este reino, construir este reino, espiritualmente hablando y físicamente hablando, construirlo, pero es un reino de justicia. O sea, es un reino justo porque es un reino que es regido por la palabra de Dios. Entonces es un reino justo, un reino honesto, un reino honorable. Allí no podían en ese reino haber reyes y reinas, príncipes, y princesas que trabajaran en ese reino, que fueran corruptos. Porque al momento que esos príncipes y princesas se corrompieran, entonces Jehová los iba a sacar de ese reino y los iba a entregar en manos de sus enemigos. Y sus enemigos, pues, quienes eran las ciudades vecinas que los rodeaban, y una de esas naciones vecinas, y una de esas naciones vecinas, pues era Babilonia. Entonces, aquí nos está dejando entonces ver que a eso se refiere con Sión. Ahora, vamos a ir a ver Éxodo capítulo 10. Vamos a Éxodo capítulo 10 para continuar con otra cita bíblica. Éxodo 10. Éxodo 10, a versículo 8 al 9. Y dice en Éxodo 10, versículo 8 al 9, dice, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón. Y Faraón les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir?, preguntó Faraón. Y Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es fiesta solemne para Jehová. ¿Sí ven? Moisés dice, hemos de ir con nuestros hijos y con nuestras hijas. Entonces estos hijos no son todos varones, son varones y hembras, o son masculino y femenino en la carne y en el espíritu. Entonces, estos niños, que aquí otra vez la Biblia nos prueba que estos niños
que salen de Egipto, que Moisés dice, hemos de ir con nuestros niños. O sea, esta generación que ya era adulta, que tenía niños cuando salieron de Egipto, estos niños que salieron de Egipto son los niños que Josué introdujo en la tierra prometida. No introdujo Josué a los padres, porque acuérdense que los padres todos perecieron en el desierto, en manos del ministerio de Moisés. Pero estos niños son los que después de la muerte de Moisés, Josué hereda el ministerio de Moisés y Josué introduce a esta generación en Egipto. Para que lo entendamos mejor, Moisés saca a una generación de adultos de Egipto y esta generación de adultos trae niños pequeñitos con ellos. Estos niños crecen en el desierto y la generación muere en el desierto y Josué introduce a estos niños en la tierra prometida. Eso es lo que está diciendo. Vamos a ver ahora a Éxodo 12, capítulo 12, versículo 37. Éxodo 12, 37. Seguimos con la palabra niños. Y dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. ¿Ok? Sin contarlos. ¿Por qué los niños aquí no fueron contados? Porque Jehová cuenta o manda contar cada generación que va o a salir de un lugar o a entrar a un lugar. Perdón. Entonces, cuando dice que partieron los hijos de Israel eran los adultos que entraron al desierto con Moisés y perecieron en el desierto. Dice que los hijos de Israel eran como 600,000 hombres. Era una barbaridad de gente. Pero no contaron los niños, porque los niños ya fueron contados por Josué, que fue el que los introdujo a la tierra prometida. ¿Ok? De eso es lo que está hablando el texto. Entonces, nos sigue hablando de... Vamos a ver una cita más. Aquí está, Deuteronomio. Yo creo que esta ya la vimos, déjenme ver. 1:34 al 39, sí, ya la vimos. Vuestros niños entrarán en la tierra. Ya vimos esa cita de cuando dice Jehová que vuestros niños entrarán en la tierra. Entonces aquí lo voy a dejar en este estudio. Vamos a tener otro estudio más. Vimos la segunda parte hoy y continuaremos con otro estudio más. Así que aquí los dejo con el estudio de la palabra de los niños que salieron con Israel, con los hijos de Israel de Egipto. Así que cuídense mucho, que el Señor me los bendiga y si el Señor permite nos vemos pronto en este mismo canal.